Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Es una frase del romano Flavio Vegesio Renato, contenida en su obra de Re Militari, escrita en latín y traducida en español como acerca de asuntos militares. Así pues, el que desee la paz, que se prepare para la guerra. Quien quiera conseguir la victoria, que entrene a sus soldados con diligencia. Quien aspire al éxito, que luche con estrategia y no lo deje al azar. Nadie se atreve a provocar u ofender a quien ve como superior en el combate. Recalca la obra de Re Militari. Las obras sobre estrategias militares como parte del pensamiento filosófico de un pueblo o nación era común en los tiempos en que las guerras eran un acto común en la política, como por ejemplo el libro El arte de la guerra de Sun Tzu en China. Para Sun Tzu, someter al enemigo sin necesidad de librar combate es la suprema habilidad del estratega. La guerra debía ser su último recurso. Del mismo modo, la capacidad de tomar ciudades sin sitiarla y derribar gobiernos sin derramar sangre son habilidades que surgen como consecuencia de conocer a profundidad las raíces del conflicto y sus condiciones para actuar. A lo largo de la historia, las naciones han enfrentado las guerras de distintas maneras. Algunos han desaparecido por no estar armados o por no tener lo último en tecnología armamentística o simplemente no tener un ejército propio. Para que se haga una idea, el poder de la aviación había salvado a Gran Bretaña en 1940 y había sido crucial para la victoria aliada en 1945. Todo esto fue posible gracias a la invención del motor a reacción, que cambió completamente a la industria aeronáutica. De pronto, aviones que podían ir a un máximo de 650 km por hora superaban los 1.100 km por hora. El avión marcó el camino del futuro. Era la primera vez que una aeronave volaba sin hélices. En el mundo de la posguerra, el jet se convirtió en un símbolo del poder tecnológico y científico. Podía traer riqueza de prestigio y seguridad. Desde su aparición en la Tierra, el hombre había estado limitado a vivir en un espacio de 2 dimensiones del que siempre quiso escapar. Durante milenios ha mirado hacia arriba con ansia y nostalgia. Envidiaba el vuelo de las aves, su capacidad de salvar obstáculos de penosa o imposible superación por el hombre. Barrancos, arroyos, pantanos, ríos, lagos, mares, montañas, cordilleras, bosques, hielos, glaciares y desiertos, intransitables para el hombre, eran natural y grácilmente sobrevolados por las aves a la vista de una humanidad atada al suelo. El aire no es un medio natural para el ser humano y el espacio no lo es para ningún ser vivo sobre la Tierra. Las leyes de la física habían establecido dónde podían respirar, qué presión y temperatura podían soportar y hasta dónde podían vencer a la gravedad. Como era de esperar, la conquista de la tercera dimensión originó una completa revolución en los conceptos políticos, estratégicos y tácticos que rigen la guerra y las operaciones militares. A pesar de que llamaran visionarios a los que se atrevieron a predecirlo, y de que aún haya voces que discuten sus virtualidades en la resolución de crisis o conflictos bélicos. El poder aéreo no está constituido solo por las fuerzas aéreas, sino que incluye las capacidades aeroespaciales que pueden estar asignadas a fuerzas terrestres o navales, y en determinadas circunstancias, la aviación civil y la industria aeronáutica. Finalmente, el poder aéreo no solo está compuesto por sistemas de armas, sino que son parte esencial del mismo el personal que los emplea, la estructura de mando y control, la infraestructura desde la que opera y el sistema logístico que los mantiene en estado operativo.
Por otra parte, siempre han existido grupos extremistas o naciones escasamente vertebradas cargados de fundamentalismo nacionalista, ideológico o religioso mezclado con intereses económicos y ansias de poder, que no han dudado en agredir a las sociedades a las que pertenecen o a las naciones próximas para tratar de someterlas o imponerles sus dictados por la fuerza. Por esta razón, la evolución de los armentos siempre han estado en constante evolución. Sin embargo, hoy hay naciones políticamente inestables que poseen o están en condiciones de alcanzar cierta capacidad de ataque nuclear. Medios de destrucción masiva, química y bacteriológica resultan de relativamente fácil obtención. Felizmente, las características del poder aéreo dan ciertas capacidades militares para hacer frente a la amenaza. La rapidez de reacción es clave en cualquier situación que exija la intervención militar, ya sea en combate, acciones humanitarias, apoyo de la paz u operaciones de rescate. La rapidez con que el poder aéreo puede ser desplegado y empleado lo convierte en un instrumento particularmente útil para la gestión política de situaciones de crisis. Otra capacidad del poder aéreo es su flexibilidad. Puede ser empleado en el completo espectro de las operaciones militares, desde las misiones humanitarias hasta los conflictos armados. Puede ser utilizado contra objetivos a nivel estratégico, operativo o táctico, en toda clase de entornos geográficos, hielos, mares, desiertos, selvas, montañas y llanuras, de día y de noche. Como consecuencia de su velocidad, alcance y flexibilidad, el poder aéreo supone una considerable capacidad de multirrespuesta. Puede simultáneamente desde sus propias bases ejercer la disuasión sobre diversas amenazas situadas en diferentes áreas geográficas, ejerciendo su influencia al amenazar las diferentes opciones estratégicas del oponente y hacer efectiva su presencia en cualquier momento y en cualquier lugar. Su presencia puede disuadir potenciales acciones hostiles con mínimo riesgo para las fuerzas propias, ya que puede influir en la moral y voluntad de resistencia de las fuerzas contrarias. Por esta razón, hoy conoceremos una de los armamentos emblemáticos de las fuerzas aéreas, los cazas. Los aviones de combate son un componente vital de cualquier fuerza aérea y ejemplos como los quinta generación demuestran el resultado de los importantes avances conseguidos en ingeniería para alcanzar la superioridad aérea, un componente clave en los actuales escenarios bélicos, en neutralizar, destruir o degradar los sistemas de radares y de defensa antiaérea enemigos. Precisa de sensores y armas específicas, esencial para permitir la continuidad de todas las operaciones aéreas sin interrupciones ni pérdidas propias. Sin embargo, a pesar de la elevada tecnología a coste de los sistemas y compleja organización con su profesionalidad, el valor de un piloto de combate en términos de capacidad de destrucción a gran distancia es equivalente a varios miles de hombres actuando en tierra. El coste y duración de la formación y entrenamiento de pilotos, ingenieros y especialistas es muy elevado. Pero en este video no estamos para hablar de la eficiencia o el costo de mantenimiento de una aeronave, sino de la geopolítica de los cazas de quinta generación. La quinta generación comenzó con la introducción del caza estadounidense F-22 a finales del 2005, estando actualmente en la vanguardia de diseño de aviones militares. Los cazas de quinta generación se caracterizan por estar diseñados desde el principio para operar en un entorno de batalla centrado en redes y porque ofrecen firmas multiespectro extremadamente bajas en todos los aspectos, empleando avanzadas técnicas de forma y materiales. Es decir, ofrecen una alta gama de maniobras que el caza puede realizar en vuelo y su versatilidad son otras de las características de esta generación.
Estas posibilidades de maniobra son clave al momento del combate abierto y evitan convertir al aviador en un blanco potencial. El compartimiento para las armas es mucho más amplio. Esto permite manejar una gama de arsenal variado y para todo tipo de blancos, desde misiles aire-aire hasta los que persiguen el rastro término enemigo con un avanzado sistema de guía automático. Actualmente existe algunos de modelos lo que se podría considerar cazas de quinta generación, como lo es el F-22 o el F-35. A continuación veremos los cazas más estratégicos. F-22 es un avión de caza monoplaza y bimotor de quinta generación concebido en Estados Unidos durante la década de 1980 y desarrollado en los años 1990 que usa tecnología furtiva. Fue diseñado principalmente como caza de superioridad aérea, pero dispone de capacidades adicionales que le permiten realizar misiones que incluyen ataque a tierra, guerra electrónica e inteligencia de señales. A pesar de un periodo de desarrollo prolongado y costoso, la Fuerza Aérea de Estados Unidos considera al F-22 como un componente fundamental en el futuro poder aéreo táctico de su país, y afirma que el avión no es comparable con ningún caza conocido o proyectado. A falta de una clara misión aire-aire debido a los largos retrasos en los programas de cazas de quinta generación de Rusia, India y China, la prohibición estadounidense de exportar el Raptor a otros países y el desarrollo del más económico y versátil F-35 dieron lugar a los llamamientos de finalizar la producción y del F-22. En abril del 2009, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos propuso que se dejaran de efectuar nuevos pedidos, sujeto a la aprobación del Congreso para una cifra de obtención final de 187 cazas Raptor. En el 2020 se noticias que Israel estaría interesado en su adquisición, tras el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos, posibilitado por la normalización de las relaciones diplomáticas entre este e Israel, sumado al pedido formal de Qatar por F-35, Israel volvió a insistir con el F-22. No es la primera vez que Israel pide F-22, así como también lo hicieron Japón y Australia. Pero Estados Unidos considera al Raptor como un elemento demasiado sensible para su exportación, así que se los han negado incluso a sus más cercanos aliados. Para 2021 se tenía noticias de su actualización que incluirían modificaciones para extender la vida útil de los aviones de combate, también arreglos en el revestimiento sigiloso antirradar del modelo. Los aviones asimismo recibieron inspecciones y remodelaciones del sistema de control de vuelo. La Fuerza Aérea ha informado que las modificaciones estructurales para aumentar la capacidad total de servicio de horas de vuelo en cada avión en 8.000 horas. Estas actualizaciones tecnológicas y estructurales ayudarán a que el F-22 esté en vuelo al menos hasta el 2060. F-35 es un avión de combate polivalente de quinta generación, monoplaza y con capacidad furtiva desarrollado bajo el programa Joint Strike Fighter para reemplazar al F-16. Este avión fue diseñado en 3 versiones distintas: el F-35A para despegue y aterrizaje convencional, el F-35B capaz de realizar despegues cortos y aterrizajes verticales, y el F-35C que es una variante naval capaz de operar en portaaviones. Estados Unidos tiene intención de adquirir un total de 2.443 aviones F-35 por un valor estimado de $323.000 millones, haciendo de este el programa de defensa más caro de la historia. Para 2020 se recortaba que la compañía estadounidense Lockheed Martin, la mayor empresa de defensa del mundo, había entregado el avión de combate de quinta generación número 500.
Este mismo año del 2020, el gobierno de Estados Unidos aprobó una posible venta militar extranjera al gobierno de Japón de 105 cazas de F-35 Joint Strike Fighter y equipamiento relacionado por un coste superior a los $23.000 millones. Japón solicitó la compra 63 F-35A de despegue y aterrizaje convencionales, 42 F-35B de despegue corto y aterrizaje vertical y de 110 motores Pratt & Whitney F-135, incluye 5 de repuestos. En la operación también se incluyen sistemas de guerra electrónica, mando y control, comunicaciones, inteligencia, comunicaciones, navegación e identificación, entre otros. El primer F-35A japonés producido en Nagoya fue lanzado de la fábrica en junio del 2017 y llegó a la base aérea de Misawa el 26 de enero del 2018 para ser asumido por el tercer ala aérea. A partir del 2019 se planea producir 6 ejemplos al año. De esta manera, Japón tendría un total de 147 aviones F-35. Convertiría a Japón en el segundo mayor operador de F-35 después de Estados Unidos, también por delante del Reino Unido, 138 aviones en orden. Tiene un valor aproximadamente de $23.000 millones, unos 20.300 millones de euros, pero esta cifra podría cambiar durante las negociaciones entre Tokio y Lockheed Martin. En Latinoamérica, el único país con mayor posibilidad es Chile. El encargado de desarrollo de negocios internacionales de Lockheed Martin, David Johnson, dijo: Chile, al ser usuario de F-16, estamos siempre disponibles de acuerdo a las políticas gubernamentales para apoyar sus requerimientos, así como también en el caso de que decidan entrar a la quinta generación con el F-35. Sukhoi Su-57 es un avión monoplaza con 2 motores a reacción de capacidad furtiva multirol y de quinta generación, desarrollado desde el 2002 para misiones de superioridad aérea y ataque por Sukhoi, parte de la Corporación de Aeronaves Unidas. El Sukhoi 57 es, junto al F-22 y el F-35 estadounidenses, uno de los cazas de combate más avanzados del mundo actualmente. Es el primer avión de fabricación rusa en utilizar tecnología furtiva para disminuir la huella de radar y fabricado en grandes cantidades. Anteriormente hubo varios prototipos experimentales de la Unión Soviética como el Su-47 y se anunció como una evolución tecnológica del Mi-29 y del Su-27. El primer prototipo despegó el 29 de enero del 2010 en Komsomolsk de Amur. Desde el 2018 han sido probados varios prototipos en condiciones de combate durante la Guerra Civil Siria y en el 2019 comenzó su producción en cadena. El Su-57 es la respuesta rusa al dúo furtivo de Estados Unidos, el F-22 y el F-35. El caza de quinta generación viene equipado con una avanzada tecnología del sigilo que garantiza una baja observación por radar y firma infrarroja. La Fuerza Aérea Rusa tiene 10 prototipos de pruebas en servicio desde el 2018. En el 2019 se ha firmado la compra progresiva de una docena de aviones de producción en serie y el presidente Putin declaró la intención de compra hasta completar 3 escuadrones con 76 aviones para el año 2028 por un precio de hasta unos 170.000 millones de rublos, unos 2.351 millones de euros. En 2018, los medios de comunicación declararon que Turquía podría evaluar la compra del Su-57 si Estados Unidos insistía en cancelar la entrega del avión F-35 por la compra del sistema defensivo ruso S-400.
El 30 de junio recibió su primer F-35 en una ceremonia en las instalaciones de Lockheed Martin en Texas. En mayo del 2019, Sergei Chemezov dijo que Rusia estaba lista para cooperar con Turquía en la exportación y producción local del Su-57. Estamos manteniendo negociaciones con varios países. Vemos solicitudes e interés. En el sudeste asiático, 4 o 5 países muestran su interés, ha declarado a la prensa rusa el director general de la empresa estatal de venta de armas Rosoboronexport, Alexandr Mikheyev. Aunque Mikkei no entró en detalles sobre qué 5 naciones podrían optar por los jets rusos de quinta generación, se especula ampliamente que Argelia, China, Egipto, Vietnam, Turquía, India y Myanmar serían algunas de las partes interesadas. Los expertos de la industria de defensa rusa predicen que el interés del mercado por el Su-57 se disparará cuando el caza entre en servicio de forma generalizada entre las Fuerzas Armadas rusas. En 2021 se tenían noticias en las que la industria rusa habrían afirmado que una versión mejorada y modernizada del Su-57 va a comenzar a ser producida en serie a partir del 2025. En fechas recientes, medios de prensa rusos informaron que se estaba trabajando en tecnologías para que varias funciones del Su-57 puedan ser controladas mediante la voz y la vista. Al momento se desconoce si los aviones que se comiencen a entregar a partir del 2025 contarán con estas capacidades. Tiempo atrás se había hecho circular la idea de que el avión de combate Su-57 se diseñará también en una variante biplaza, primero solo para exportación, pero luego también para realizar misiones que puedan ser demasiado demandantes para un solo piloto, como por ejemplo controlar un enjambre de drones de combate Okhotnik-B. En América Latina en algún momento se habló que Perú podría adquirir un par de unidades, pero más allá de eso jamás hubo pronunciamientos por parte de los gobiernos. Lo mismo que ocurre con F-35 para Chile. J-20 es un avión de quinta generación de la República Popular China con tecnología Stealth desarrollado y producido por la fábrica Chengdu Aircraft Industry Group para la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación como una propuesta de caza de tecnología avanzada frente a sus contrapartes occidentales. El 11 de enero del 2011 se toma como fecha semi-oficial del primer vuelo del prototipo del primer caza stealth chino, el Chengdu J-20. También conocido como Dragón Poderoso, el J-20 es mostrado por el gobierno chino como la punta de lanza de la alta tecnología nacional. El J-20A de la primera serie era una caza subpotenciado que no podía desarrollar todo su potencial y no se produjo en grandes cantidades. Pero a partir de la nueva variante J-20B, el Mighty Dragon comienza a producirse realmente en serie. Según medios chinos, esta variante cuenta con mejoras aerodinámicas y de estructura que lo hacen más ágil en el combate aire-aire. Fuentes occidentales estiman que se fabricaron cerca de 50 unidades en total, entre prototipos, aparatos de preproducción y de producción en serie. Por el momento se desconoce cuántas naves de estas características han sido fabricadas ya por China. Se estima que pueden rondar los 90, aunque las necesidades de China oscilan entre las 400 y 500. Sin embargo, muchos analistas siguen preguntándose por qué la mayor parte de las nuevas aeronaves que se están construyendo en China, ahora para ser usadas dentro de sus fronteras, sigue siendo de cuarta generación. Otra pregunta que les preocupa es por qué en noviembre del 2015 el Ejército Popular de Liberación de China firmó un contrato con Rusia por valor de $2.000 millones para adquirir sus cazas Su-35S de generación 4++, al tener uno de quinta. Efectivamente, el Su-35S tiene muchas ventajas frente al J-20 y el estadounidense F-22.
Ante todo, el caza ruso se beneficia de una mayor carga útil, puede portar hasta 14 misiles de clase aire-aire. Asimismo cuenta con motores de empuje vectorial tridimensional que garantiza su super mejorabilidad. También dispone de sistemas de búsqueda y seguimiento por infrarrojos que no están instalados a bordo del J-20 ni del F-22. Recordar que junto con el Su-57 ruso, el J-20 y el F-35 estadounidense son los únicos cazas de quinta generación que están en producción en el mundo. Sin embargo, el caza chino tuvo un costo de investigación y desarrollo de aproximadamente $4.5 mil millones, menos del 10% del F-35, supuestamente debido a las eficiencias en el sector de defensa de China. Una de esas mejoras es la variante de 12 asientos, lo que permite que el segundo piloto se dedique en exclusiva a manejar los sistemas de la guerra electrónica y armamentos. De todos modos, la comparación entre el J-20 y el F-35 sigue sin ser convincente, ya que se admite que el F-35 está lejos de ser la plataforma ideal para contrarrestar al J-20 porque tienen desempeños muy diferentes en el combate aéreo. El peso estimado del J-20 con carga es un 45% más alto que el del F-35 y tiene un alcance considerablemente más largo y el doble de carga útil de misiles aire-aire que el avión estadounidense. El J-20 también conserva una ventaja en el rendimiento de sus misiles aire-aire PL-15, cuyo alcance supera los 200 kilómetros frente a los aproximadamente 160 kilómetros del AIM-120D que puede portar el F-35. Por otro lado, el rendimiento del J-20 también está por delante del F-35 con una velocidad que supera 2 Mach frente a 1.6 Mach del estadounidense y alcanzando altitudes de 20 km frente a 15 km del F-35. Por el momento se estima que los aviones de combate de la década del 2030 tendrán mucho más que misiles. Ni tan siquiera atacarán solos, sino que irán acompañados de drones dentro del complejo sistema del que serán el núcleo, portarán armas láser e incluso podrán combatir en el campo de batalla virtual a través de ataques informáticos. Desde luego, además serán capaces de volar mejor y hacerlo con un sigilo extremo, entre otras cualidades que los harán muy diferentes a los cazas que conocemos ahora. Por otra parte, Europa siempre ha ocupado el tercer lugar en la carrera armamentista mundial. Naciones como Reino Unido, Francia y Suecia podrían idear armas de diseño inteligente e innovador. Pero se avecina una nueva generación de armas que pondrá a Europa a la par de Estados Unidos y Rusia. En el Salón Aeronáutico de París se presentó el modelo de Future Air Combat System, FACS, una caza de la sexta generación de origen franco-alemán-español, que podría ser la contraparte europea de cualquier avión tripulado o dron que suceda a los F-22 y F-35 de quinta generación de Estados Unidos o al Su-57 de Rusia. FCAS está construido alrededor de conceptos futuristas, configuración sigilosa, misiles de largo alcance y, lo más importante, equipos no tripulados. Como rey del sigilo, el caza será atendido por un séquito de drones que harán gran parte del trabajo sucio de pelear, explorar y recibir lo peor del fuego enemigo. Estados Unidos está trabajando en el mismo concepto con su programa Global Wingman y el dron XQ-58. Un mini F-35 que funcionará con aviones tripulados como una manada de caza. Aunque no se sabe con certeza el aspecto exacto de este futuro caza, se cree que tendría un diseño de fuselaje y sin cola, que recuerda en cierto modo a los actuales bombardeos furtivos B-2 y B-21. Reino Unido está desarrollando su propio caza de sexta generación. Se prevé que el Tempest, armado con láser, entre en servicio alrededor del 2035. Algunos se estarán preguntando por qué estos cazas son importantes. La respuesta más simple es que un país no armado con tal seguridad siempre jamás tendrá la última palabra.
Puede que en países de vías de desarrollo no importe mucho, pero para las principales economías del mundo es vital contar un respaldo en caso de la diplomacia fracase. Si mañana algún país en Sudamérica adquiriera un par de casas de quinta generación, cambiaría radicalmente la geopolítica. Sin embargo, mantener estas casas para países en vías de desarrollo, el costo es muy alto por el momento. Lo que no está en duda es que el futuro de seguridad aérea pasa por estos casas. Es aquí donde entra la geopolítica con estos casas. Por ejemplo, un sector clave para la economía de Rusia y para su capacidad de influencia a nivel mundial es la venta de armamento. Cuando se vende un arma, también se está asegurando la subordinación ante otro estado, puesto que los aviones o helicópteros o tanques requieren ser mantenidos y remodelados o reparados, y para llegar a eso a cabo se requiere de técnicos y repuestos o municiones. Todo esto nos lleva a noticias como las siguientes. Estados Unidos amenaza con sanciones a países que compren armas a Rusia. Esta noticia se da después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara sanciones contra Turquía por la adquisición de armas al Kremlin. Pero no es el único país que impone sanciones. China también suma. China sanciona a la empresa de armas estadounidense Lockheed Martin por ventas a Taiwán. En ese entonces, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, ha anunciado que Pekín solicitó a Estados Unidos que deje de vender armas a su región administrativa especial de Taiwán para evitar dañar aún más los lazos chino-estadounidenses y la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Como algunos deben saber, el Mar del Sur de China, donde Pekín se atribuye la soberanía sobre el 80% de las aguas, se ha convertido en otro de los grandes motivos de fricción entre Pekín y Washington, especialmente en las últimas 2 semanas. China lleva a cabo maniobras cerca de las islas Paracel, cuya propiedad también reclama Vietnam. Por una parte, Pekín continúa considerando a Taiwán como una provincia rebelde que debería regresar bajo su dominio por la fuerza si fuera necesario. Por otra parte, Taiwán se armando con un armamento estadounidense. Todo esto condujo noticias como las siguientes. Estados Unidos vende $2.370 millones en misiles a Taiwán. Washington aprueba venta de drones armados a Taiwán. Estados Unidos vende drones armados a Taiwán por $600 millones. El rearme de Taiwán para protegerse de China. Por momento, Taiwán no ha adquirido los F-35. Sin embargo, en 2018, Taiwán solicitó adquirir aviones de combate F-35 porque supuestamente cumplen con sus necesidades defensivas ante la creciente intimidación militar china. Estados Unidos se negó a vender los sigilosos F-35 a Taiwán por temor a que los espías chinos conozcan los secretos de sus mejores aviones de combate. El diario Taipei Times ha informado que el gobierno esperaba que el F-35, en particular la variante corta de despegue y aterrizaje vertical F-35B, proporcionara a la isla modernos aviones de combate que pudieran desafiar adecuadamente a los avanzados J-20 de China. Pero una oleada de casos de espionaje y filtraciones de inteligencia en menos de 2 años transcurridos desde que Tsai Ing-wen llegó al poder ha hecho creer a Washington que Taipei sería capaz de mantener los F-35 alejados de las miradas indiscretas de Pekín. Finalmente, Taiwán se dio por vencido, supuestamente por tener un costo exorbitante y no tener suficiente experiencia de combate real. En vez de esto, el país asiático apostó por comprar 72 cazas F-16V, una modificación del avión estadounidense F-16 que fue presentada al público por primera vez en el 2012 en Singapur. Por el momento no se conoce que el F-35 y su 57 se hayan enfrentado en una batalla real. Obviamente no son pocos los que han comparado ambas aeronaves y se han preguntado cuál sería el vencedor en un duelo aéreo. Por el momento cada bando tiene su preferencia. El primer factor a tener en cuenta entre ambas aeronaves es el precio. El valor del F-35 es mucho más alto que el del Su-57.
Además, el mantenimiento del caza americano también es considerablemente más costoso. De acuerdo a algunas estimaciones, los países que consideran la compra de algún caza de quinta generación pueden adquirir 2 Su-57, por lo que sale un F-35. Algunos consideran que lo interesante del Su-57 es que debido a su diseño es una aeronave que combina funciones de caza y de avión de asalto, mientras que los caza F-22 y F-35 son capaces de solucionar eficazmente solo ciertas tareas por separado. El Su-57 se diseñó pensando tanto en los combates a distancia como en los combates cuerpo a cuerpo. Eso los llevó a hacer especial hincapié en la velocidad y maniobrabilidad de la aeronave, factores en los que se muestra superior el F-35 debido a que los diseñadores estadounidenses se preocuparon especialmente en el combate a distancia. Sin embargo, otros especialistas consideran al Su-57 inferior al F-35. Los expertos estadounidenses afirman que el principal inconveniente del Su-57 es su firma de radar. Lo cierto es que los cazas de quinta generación es una realidad y en los próximos se dará mucho de qué hablar. También veremos cómo cada país opta por adquirir uno de los modelos y junto con eso inclinándose así un bando en la geopolítica.